obituario. Es el comentario de una noticia sobre una persona fallecida hace poco tiempo. Intenta dar un recuerdo del contexto, la trascendencia pública y el significado de la vida del recién fallecido. Y ello ocurrió a partir del año 2002 por los campos argentinos. Una avalancha de vacunos muertos en extrañas circunstancias que presentaban cortes insólitos. Se tejieron numerosas explicaciones, pero el fenómeno mutilatorio, casi 2 décadas después, sigue en pie en nuestro territorio. Supimos el principio, no sabemos el final. El obituario de los campos. Luis, a lo largo de estos programas ya vimos vacas voladoras, estampidas extrañas y animales mutilados que quedaron vivos. Por eso te pregunto, ¿queda algún caso insólito aún? Sí, Lucía, quedan. Es más, quedan muchos eventos de altísima extrañeza para estudiar todo esto. Por ejemplo, en otro programa acordate que narramos el caso de Coronel Pringles en la provincia de Buenos Aires, donde la mutilación se realizó a un mes de transcurrida la muerte del vacuno. Qué bárbaro. Ya con descomposición cadavérica. También tenemos varios casos inexplicables de mutilaciones con faltante íntegro de fetos, como la burra de Humahuaca en Jujuy o la vaca de Mayor Buratovich en la provincia de Buenos Aires con la herida en el bajo vientre. Hay vacas que fueron mutiladas en el momento de parir también, como en Darregueira, Buenos Aires, Miguel Riglós, La Pampa o Sariqueló, provincia de Buenos Aires. No podemos obviar que en el marco de las 500 mutilaciones argentinas se han cometido muchos acontecimientos verdaderamente atroces. Y siguiendo con lo insólito de todo esto, en Maquijata, Santiago del Estero, la vaca quedó atascada en un árbol, como si la hubieran arrojado desde las alturas. En Algarrobo del Águila, en Neuquén, la mutilación tenía 3 días de producida, así lo marcaba el cuerpo del animal, según el dueño, el productor. Pero la cabeza increíblemente estaba seca, como si se hubiera producido su muerte un año atrás. Increíble esto. La verdad que sí, increíble. Decime, de los sucesos que te tocó investigar in situ, ¿cuáles fueron los que más te llamaron la atención? Sin contar la vaca voladora de Gobernador Ugarte allá por el 2002, hubo 3 hechos que casualmente vos estuviste presente en los últimos años. A ver. La posición que quedó la vaca de la Ruta 11 en Pipinas, provincia de Buenos Aires, realmente insólita, con las patas y manos extendidas, como si fuera una persona estaqueada en la tierra, acordate. Sí. Y que perduró mucho tiempo sin descomponerse, cuando al lado había otra vaca que se la comió el peludo y que había hecho incluso su cueva allí, y a esta ni la tocó. Luego, ahondando en el banco de datos mutilatorio, también ubiqué 2 casos similares a estos, respecto a la posición encontrada del animal. Los otros 2 casos, Lucía, son los que denominé desapariciones con reposiciones. Y acá te voy a hacer una introducción que tiene que ver con lo que estoy narrando. Cuando se produce el famoso caso de Atalaya la noche del 4 de marzo del 86, con 7 testigos de la FAO allí en el campo San Luciano, que después se distribuyó mundialmente el caso, incluso la cadena History Channel nos hizo toda la reproducción del evento, el día anterior habíamos estado prácticamente relevando toda la zona, porque cada vez que íbamos ubicábamos la zona y recorríamos todo el alambrado perimetral,
porque yo siempre tenía la manía de buscar huellas debajo de los alambrados, que de hecho ahí la encontramos. Y bueno, vos sabés que recorrimos todo el campo y estaba todo normal, no había absolutamente nada extraño. Siempre, cada vez que íbamos, todos los días o día por medio, ubicábamos la zona para ver si se había producido alguna manifestación anómala. Bueno, a la otra noche siguiente se produce el caso, el 4 de marzo, caso que ya todos conocemos, y cuando yo le comento al día siguiente, el 5 de marzo, a la producción de Canal 9, de 9 Diario, que estábamos trabajando con ellos también en la época, le comento al periodista ya fallecido, Raúl Duana, le digo, mirá Raúl, que anoche tuvimos un encuentro así, ya vamos, me dijo, ya. Bueno, hasta el punto que agarró el móvil, preparó el equipo, todo, a las 2 horas me pasó a buscar, lo llevó a Fernando y a Belino también, que se vayan para allá, nos encontramos en un punto de la ruta y partimos a hacer la nota. Bueno, hicimos la nota, todo bien, bárbaro, narrando la experiencia, y se me da por mirar a un costado y vi un bulto y digo, ¿qué es aquello en el piso allá como 150, 200 metros? Una vaca no puede ser, si esa vaca ahí no hay ninguna vaca ahí. Y bueno, nos fuimos acercando como quien no quiere la cosa para ver de qué se trataba, y realmente era una vaca no mutilada, pero sí totalmente disecada, prácticamente eran huesos con pedazos de cuero que quedaban expuestos. O sea, estaba al lado de un alambre, prácticamente abajo del alambre, y lo más curioso es que el día anterior, no la noche del evento, el día anterior, vendría a ser el 3 de marzo, Lucía, esa vaca ahí no estaba, porque habíamos recorrido el campo como lo hacíamos habitualmente. ¿Y vos la encontraste como si hiciera años que estaba muerta? Obviamente, o un año. Porque si vos me decís una vaca entera o con rigor mortis, que en 24 horas le pasó lo que le pasó, aunque no haya estado mutilada, estaba muerta por X causa, perfecto. Pero esa vaca ahí yo no tengo ningún tipo de duda de que la pusieron. Esa vaca 48 horas atrás no estaba. Esa vaca la pusieron casualmente la noche anterior que nos pasó ese evento extraordinario ahí mismo a 200 metros del campo, del alambrado. Es decir, para mí ese evento me abrió un sinnúmero de preguntas y barajé varias hipótesis cómo se venía desarrollando el tema, cuando acordate que en esa época, en 1986, Lucía, todavía no se había tocado el tema en la Argentina de mutilaciones porque no había llegado, faltaban años para el 2002 para que arrecien las mutilaciones nacionales, así que quedó ahí. ¿A qué viene todo esto? Viene a que coincidentemente hace unos años atrás investigamos 2 casos con vos que a mí se me hace relacionarlo con el tema de Atalaya. ¿Por qué? Porque el primer caso nos enteramos a través de nuestro corresponsal en Magdalena, Emanuel Alberti, que nos dice: Luis, mirá que estando ahí recorriendo la zona con mi familia tomando unos mates, encontré una vaca mutilada en el arroyo de las Loras. Es un paraje pequeño de Partido de Magdalena perteneciente a la localidad de Roberto Pairó. Bueno, evidentemente acordate que nos movilizamos, fuimos, evidentemente estaba el animal allí, estaba el animal. Lo filmamos, le sacamos fotos, le hicimos una buena investigación porque tomando el protocolo, tomando las previsiones necesarias, como ya nos habían indicado, nos dimos cuenta de que era una mutilación muy extraña, para eso la documentamos y quedó así. Y acordate que después cada vez que íbamos a la zona nos dábamos una vueltita. Le hacíamos el seguimiento. Claro, le hicimos el seguimiento, que en uno de esos días, ¿te acordás? Percibimos ese olor extraño pasaba, en el ambiente. Y todo perfecto. Eso. Bueno, que esto es lo mejor de todo, ¿no? Hacerle el seguimiento al animal, tanto un caso ovni como un caso de mutilación. Bueno, ¿qué pasa? Uno de esos días, cuando vamos a ver una huella en otro campo vecino, cerca de allí, en un paraje de Arditi, decidimos ir a ver cómo estaba el animal. El animal, apenas nosotros bajamos del auto, alambrado de por medio, un pequeño arroyuelo y un bosquecito, se lo distinguía a unos 30 metros del lugar, porque evidentemente ya también incluso estaba hinchado, y menos también, puede ser, sí. Cruzamos el alambrado
miramos por todos lados, recorrimos la zona, el animal no estaba. Qué raro el animal. Increíble. El animal no lo encontramos, incluso hay fotos que estuvimos cotejando, yo en un lugar, vos en otro, que me sacaste a mí, yo te saqué a vos, no encontramos el animal. Bueno, ¿qué supusimos? Evidentemente el animal o se lo agarraron los perros, algún animal y... tiraron los huesos desparramados por todos lados, las alimañas, etcétera, etcétera, o de última, como nosotros estábamos un poco ahí de polizones en el lugar, el dueño, al vernos de lejos, allá como a 1 kilómetro y medio la casa, vio que se merodeaba seguido, lo sacó para evitar cualquier tipo de especulación periodística, que se llene de gente, alboroto, etcétera, etcétera. Bueno, quedó ahí. Pasaron los días, pasaron las semanas, y aquí que un día volvimos al lugar por volver, para ver cómo estaba el ambiente. ¿Qué había pasado? ¿Dónde fue a parar? Si había otro animal mutilado, por curiosear e investigar a ver qué pasaba en la zona, ¿no? Que eso es lo interesante del hecho. Aquí que el animal estaba nuevamente en el mismo lugar, y estaba en las condiciones que lo habíamos visto la última vez, es decir, enterito. Sí. No estaba que le pusieron los huesitos uno a uno y formaron el esqueleto del animal, estaba entero. Ahora, explícame qué pasó. ¿Por qué cuando fuimos esa vez buscamos palmo a palmo no estaba? Nos fuimos tranquilos, que ya se lo habían llevado por X causa, y ahora volvimos y estaba nuevamente en el mismo lugar y en la misma posición? No, yo no tengo explicación. Incluso el pasto estaba corto, o sea que lo tendríamos que haber visto. Es insólito, sí, dentro de lo insólito de las mutilaciones, que se nos haya escapado semejante animal de 400 kilos ya hinchado por la descomposición. Una cosa que no me lo puedo perdonar, pero no porque no lo hayamos visto, porque realmente el animal no estaba. Bueno, quedó ahí. Consultamos a otros expertos en mutilaciones si tenían algún caso parecido, que se habían llevado el animal y lo habían vuelto a poner. No, teníamos casos, sí, Lucía, acordate, de mutilaciones donde se llevaban el animal y después lo reponían, pero en otro lugar, en otro campo, en otro cerco, etcétera, etcétera, pero el animal volvía a depositarse mutilado, ya se lo raptaban y lo mutilaban y lo dejaban en otro campo. Pero un caso así de mutilación, sustracción y posterior reposición no teníamos. Pero ¿a dónde está acá lo grandioso de toda esta historia? Semanas después, un familiar tuyo nos dice que había un caballo mutilado en los campos en la localidad de Los Hornos, en las afueras de La Plata, que lo vayamos a ver porque evidentemente tenía signos de mutilación. Bueno, creo que tardamos unos días en ir por el tiempo, porque había llovido, se inundaba la zona, que esto, que lo otro, nos fuimos. Llegamos al lugar de tu familiar, Lucía, y lo primero que hicimos, preguntamos dónde estaba el caballo muerto. Previamente a eso, llamé y dije, voy a ir a ver el caballo. Exacto. Y me dijo la señora de la casa, el caballo desapareció. ¿Cómo desapareció? Tienen que haber quedado los huesos o algo. Me dijo, no. ¿Cómo te puedo explicar? Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Exactamente. Esas fueron las palabras. Bueno, nosotros tosudos, como siempre en el tema mutilación, volvimos al lugar, fuimos y quisimos ahondar. Es más, los chicos de la familia, ni siquiera prácticamente uno, el más chiquito, nos acompañó porque sabía que el caballo no estaba. Ya había desaparecido. ¿A dónde estaba el caballo? El caballo estaba allá. Nos dirigimos a aquel lugar. ¿Y qué encontramos? El caballo, los huesos del caballo. Es decir, ¿qué pasó? Bueno, la actitud del nene, el jovencito, me dijo, no, es imposible si el caballo no estaba. Este caballo acá no estaba, hace días que ya había desaparecido. Y sin embargo, no estaba entero, pero estaban repuestos todas las partes del caballo. Y los huesos estaban como si hiciera años que se había muerto, completamente limpio. Limpio, y hacía poco que se había muerto. Sí. Por eso traigo a colación aquel caso de referente de Atalaya. Ahora bien, cuando le hicimos la nota al hermano del familiar tuyo que nos acompañó, al más grande, incluso un poco como que se reía, porque cuando nos vio en el campo, digo, ¿qué están haciendo si no hay nada ahí? Y le dijimos, ¿cómo no si está el caballo? No lo podía creer. No, fue a ver qué era lo que había quedado del caballo porque para ellos había desaparecido. Exactamente, no lo podían explicar, nosotros tampoco, pero nosotros a su vez ya teníamos el antecedente de las loras.
Sí. Es decir, que en ese transcurrir de un par de meses acontecieron estos dos episodios. Y desde Las Loras hasta este lugar de tu familiar en la localidad de Los Hornos hay menos de 30 kilómetros rectos. Es decir, que estamos en un radio muy muy acotado donde se produjeron dos casos, una vaca y un caballo, prácticamente con las mismas circunstancias. O sea, caballo muerto, mutilado, extracción, sustracción y después posterior reposición. O sea, una cosa realmente increíble. Son, creo, los únicos dos casos hasta ahora. Mirá que hemos hablado con prácticamente todas las provincias argentinas donde hay estos casos con productores, investigadores, gente de campo, y no tienen unos antecedentes como lo tenemos nosotros acá en 30 kilómetros. Así que bueno. Es verdad. Creo, Lucía, que son los dos casos, para nosotros incluso nos va a quedar la duda por los años, porque hasta que no encontremos un patrón común con tan pocos casos que se dan de esto, evidentemente siempre va a quedar la duda, la sospecha, ¿qué pasó con esos dos casos, no? Realmente, ¿qué pasó? Por último, tenés una nota en nuestro blog OVNI Siglo XXI que se llama "Las vacas no mutiladas también mueren por ovnis". ¿Esto tendría alguna relación? Bien vale la aclaración, Lucía, para ir terminando, porque estos casos en donde no se distinguen mutilaciones en los animales afectados, ignoramos si posterior a sus muertes relacionadas a ovnis, como cito en el artículo, fueron mutilados. Es otra ventana que se abre a toda esta encrucijada del fenómeno mutilatorio. Bueno, Luis, nos vemos en la próxima. Porque lo mejor está por venir.